Nosotros ya estamos en comunicación telefónica con Lucas Lopardo de Vinta Radio. Vamos a hablar un poquito de radio, vamos a hablar un poquito de la Carina. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Bueno, todo bien por acá. Bueno, vos sos técnico, ¿no? Tenés conocimientos de la parte de adentro de la radio. Mira, yo soy ingeniero en electrónica. Estudié en Mar del Plata. Ahí va. Y esto de las radios es un hobby para mí. Trabajo en la industria cementera, pero bueno, ¿viste? A veces uno hace cosas en su casa como para entretenerse. Y esto se transformó en un hobby que se me ha ido un poco de las manos ya. Claro, pero digo, tenés un conocimiento, no es que, bueno, un día abriste una radio y empezaste a ver qué onda, ¿no? Tenés Sí, eso lo hice a los 14 años. Abrí una radio, me También gustó, me interesó. Claro. Bueno, y tenés una página, un blog ahí que, bueno, repasa un poquito historias, hay unas fotos hermosas de las radios. Eso de ir acumulando, de ir siguiendo las historias, ¿cómo fue naciendo? Claro, esto fue así, mira, desde que empecé a tener algunas radios siempre tuve la idea en la cabeza de tener alguna especie de bar temático, algún museo, algo por el estilo, pero eso sale un montón de plata, algo que yo la verdad no estaba a mi alcance. Después vino la pandemia y nos encerró a todos y me encontré con mucho tiempo libre también y decidí entonces hacerlo pero en forma virtual, hacer algo en el que pudiera compartir un poco la colección que yo tenía, las historias que tenía en cada radio, porque en realidad lo que me gusta de las radios es básicamente su historia, claro. Porque el aparato en sí no es mucho tampoco, pero sí la historia que hay detrás, así que trato de coleccionar o juntar radios que tengan alguna historia particular. Bueno. Así que la idea del blog del Vinta Radio fue ir hablando todos los días o una vez por mes más o menos, ir proponiendo una radio y hablar un poco de su historia. Bueno, vos sabrás que el programa se llama Sporting Karina por la querida Noblex que nos acompañaba. Claro. Vos me contaste que no sos muy futbolero, pero los que sí somos futboleros y viene de herencia. Bueno, íbamos a la cancha a ver el fútbol local y en el caso mío mi abuelo, pero papá, tío tenían en la Karina el fútbol de AFA, lo que estaba pasando en Buenos Aires. Imagino que historias de esas las miles. Exacto, estamos igual. Mi abuelo también tenía la Nobles Karina intocable. Yo era chico, no te podías arrimar a la Nobles Karina y tocársela. Y era con lo que iba a mirar el partido a la cancha. Estaba escuchándolo ahí, inclusive no en la cancha. En esa época acostumbraba también a mirarlo por televisión y escucharlo por la radio. Al mismo tiempo. Claro, sí, eso sí, muy usado. Bueno, hay gente que lo sigue haciendo. Pasa que ahora con el tema del satélite a veces está muy desfasado una cosa de otra y es medio incómodo. O te cantan el gol 20 segundos antes o estar por mitad de cancha y vos ves que metieron el gol. Pero bueno, así que en tu caso también había una Karina por ahí dando vueltas. Y tengo, de las Nobles Karinas hay por lo menos 3 o 4 modelos. Y yo tengo 2, del más viejo del todo y uno intermedio. Y después hubo un modelo nuevo. Pensá que la Nobles Karina se fabricó desde el año 66 más o menos hasta mediados de los 80. O sea, fueron un montón de años y prácticamente todos los argentinos que tengan más de 40 años tuvieron una en sus manos. Sí. Y bueno, la virtud de la Nobles Karina en ese sentido, que fue pionera, porque fue una radio que en 1966 usaba transistores, y los transistores habían sido inventados o desarrollados hacía poquitos años. Y en su momento lo único que había en ese momento contemporáneo, era la espica. Claro. Y en Argentina se decide utilizar un transistor cuando el transistor, ya te digo, era tecnología de punta y hasta muchos dudaban todavía de si iba a ser un dispositivo realmente confiable. Calculá que las válvulas hasta ese momento tenían por lo menos 40 años y estaban recontra implantadas en el negocio. Así que en un desarrollo argentino saca la Nobles Karina y sorprendió a todos, porque la verdad que creo que nadie pensó que se iban a vender más de 1,5 millones de ejemplares. Ah, es un modelo argentino, no sabía esto yo. Es un diseño completamente argentino, y la empresa hasta ese momento se llamaba Nobleza y fabricaba radios a válvulas, pero decide cambiarle el nombre para poner un nombre que tuviese más que ver con el futuro, algo que simbolizara un poco más, que tuviera algo como más moderno, y la pasa a llamar Noblex con la Nobles Karina.
Mira, dos puntazos para nuestra querida Karina, y yo la verdad no los tenía. Entonces, bueno, ya de por sí te iba a preguntar si técnicamente algo la diferenciaba del resto. Bueno, ni hablar, porque se habla mucho de las siete mares, bueno, de las pica, siete obviamente. mares, claro, les pica, o sea, la ventaja de la Noble Escarina que fue un diseño completamente argentino y de tecnología de punta, y tenía varios avances. Uno es el uso de transistores, y otro es que en el montaje, y eso pasaba más desapercibido, utilizaban por primera vez lo que se llama el circuito impreso. Hoy toda la electrónica viene montada sobre un circuito impreso, pero en ese momento toda la electrónica se hacía en un chasis y se cableaba a mano. Había un tipo que cableaba componente por componente. En cambio, la Noble Escarina venía todo montado en un circuito impreso, y eso también le daba calidad, porque hacía que el montaje y la construcción tuviese calidad ya desde el diseño y más homogénea. Ya no dependía tanto de la mano del armador, claro, de qué tan bueno fuese. Era más estandarizada la calidad. Si el armador no se levantaba con un día malo, no había tanto riesgo, digamos. Exacto. Y decía, las otras también tienen historia, las siete mares, bueno, había una cuestión ahí de que como que sintonizaba absolutamente toda la radio del mundo, y la explicaba por su tamaño también y su practicidad para llevarla de un lado para el otro. La Spica era una radio de origen japonés, que bueno, acá fue casi tan popular que creíamos que era argentina, pero en la realidad las primeras Spicas eran japonesas. Lo sorprendente de la Spica es que, a ver, el transistor lo desarrollan los laboratorios Bell en Estados Unidos. La primer radio a transistores la desarrollan en Estados Unidos, pero los estadounidenses no ven el potencial del transistor y lo empiezan a utilizar los japoneses. Y la historia después conocida. Los estadounidenses pierden el negocio de la tecnología y de las radios, y los japoneses empiezan a copar el mercado con radios chiquitas a transistores y que eran mucho más poderosas. Entonces, acá en Argentina, luego de ver la Spica, Noblex toma la vanguardia y empieza a desarrollar la Noble Escarina. También después saca como su joya las siete mares y la competencia, la Tonomac Platino. Ajá. Esas eran como top, las radios top. Esas eran top, y eran las radios que se iba a comprar para tener en tu casa. Se acostumbraba a tener una radio en el living para escuchar radio, y la Noble Escarina era algo que por primera vez te permitía, por ejemplo, llevarla a una cancha de fútbol. Hasta antes de eso era imposible. Espectacular. Y cómo, no sé si ahora, yo por ejemplo ahora escucho mucha radio, obviamente me gusta el radio, pero bueno, por aplicaciones, por internet, se nos complica a veces enganchar la radio en el aparato. ¿Vos lo lográs todavía? ¿Podés escuchar? ¿Te gusta más sintonizarlo, digamos, a la vieja escuela? ¿O también si querés, digamos, si querés escuchar radio, buscar la aplicación? No, yo soy un tipo analógico, te digo. Sí, escucho Spotify, escucho MP3 y todas esas cosas, pero a mí me sigue gustando. Yo tengo más de 50 radios acá y todos los días utilizo alguna. Y utilizo una banda inclusive que muchos no utilizan, que es la onda corta, y con eso podés escuchar radios de todas partes del mundo en directo y sin pasar por satélite. Es como AM en una frecuencia en la que llegan las radios, qué sé yo, de China, de España, de un montón de lados, y está interesante para no centrarme siempre en lo mismo. Pero sigo escuchando AM, sigo escuchando mucho FM. A mí me gusta la radio analógica. Igual hay como una dificultad, ¿no? Con mucha antena, mucha contaminación, digamos, sobre todo en las ciudades. A mí me habían recomendado una, no me acuerdo, ahora creo que es Sony K algo así, que me dijeron es la Carina de ahora. Bueno, fui y la compré. Y no, se me complica muchísimo en el medio de... Yo vivo en Necochea, no es una gran ciudad, pero se me complica muchísimo sintonizar en casa la radio del aire. No sé si te pasa lo mismo. Sí, el espectro hoy está muy contaminado en ese sentido. Calcular que los Wi-Fi, el Bluetooth, las luces LED, todo emite ruido, interferencia, y si lo pudiéramos oír eso con nuestros oídos, sería un continuo griterío en el espectro que te dificulta muchísimo la recepción. Pero bueno, todavía hay radios potentes, qué sé yo, Continental, esas radios en AM potentes que siguen entrando bien en el interior. Está muy bien. ¿Alguna radio, esto de gusto, ¿no? ¿Preferida, algún modelo preferido, alguna que vos creas que es la mejor o algo así, una para destacar? Yo tengo 3 o 4 radios. Los otros días pensaba en eso, digo, si me tuviese que desprender me quedaría con 3 o 4 radios. Una es las Siete Mares,
tengo ahí 2 7 mares, uno que tiene un modelo con FM y otro sin FM, pero las 7 mares me quedaría con una 7 mares, porque es una radio icónica. Otra es una Zenith que tengo de 1938, que es una joya de la tecnología, y que hubo 2 radios de esas nada más en Argentina, y una de ellas las conseguí en Bahía Blanca, la otra está perdida. Esa radio me la conservaría. La Noble Carina también conservaría, y conservaría una Zenith también Royal 7000, que era la radio que utilizaba, o sea, no justo la que tengo yo, pero para que te dé una idea, Pablo Escobar en el medio de la selva de Colombia utilizaba una Zenith Royal 7000 para escuchar las transmisiones. Es el Cadillac norteamericano de las radios. Así que una de esas 4 o 5 radios me las conservaría. El resto son radios más comunes, si se quiere. Estuviste rápido que aclaraste que no era el mismo objeto, que no era la misma que usaba Pablo Escobar, no tenés nada que ver. No tengo nada que ver. Quedamos tranquilos. Si tuviese esa radio, hoy sería millonario, me imagino. Sí. Pero bueno, él usaba una Zenith Royal 7000 para escuchar las informaciones. En el medio de la selva, donde ninguna emisora entra, porque las plantas tienen un poder de absorción de las ondas, él usaba esa radio. Me quedó en el camino, nos fuimos hablando de otras cosas. ¿Cuándo arrancaste? Imagino que tu familia, no sé, pero por ahí escuchaban radio y bueno, nada, creciste escuchando, o sos el loco de la radio en tu familia que empezaste vos con eso. No, mira, mi viejo es futbolista. Ajá. O sea, fíjate, mirá qué coincidencia. Mi viejo era futbolista y tuvo una frustración enorme conmigo porque me llevó a jugar al fútbol de chico. Y yo la verdad que me probaron todos los puestos y un inútil total para el fútbol. Te quedabas escuchando la radio. Tal cual. Y en la familia no hay nadie que se le haya dado por la parte técnica. Pero yo te diría que desde chico, desde prácticamente los 5 o 6 años, desde que recuerdo, siempre me llamó la atención todo lo que tuviese que ver con electricidad. Ya más de grande, a los 14 años, yo ya reparaba las nobles carinas, para que te des una idea. Claro, así que es una vocación innata, algo que traigo de nacimiento y que no puedo decir que haya copiado de alguien en la familia porque no recuerdo a nadie que haya tenido esa vocación. Y en el rol de escucha, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Con quién? ¿La situación? ¿Qué es la primera memoria que tenés, el primer recuerdo de estar escuchando radio? Mirá, yo me acuerdo, me crié en un pueblo muy chico, de unos 5.000 habitantes, donde la televisión lo único que llegaba era... ¿Cómo se llama ese pueblo? Sierras Vallas, a 15 kilómetros de La Barría. Sí. Bueno, no conozco el pueblo, pero sí sé cuál es. Está bien. Y en ese momento, en la década de los 80, cuando yo era chico, lo único que teníamos, y vos lo sabés, también la gente de Necochea, lo único que entraba era Canal 8 de Mar del Plata a partir de 3 o 4 repetidoras que a veces se veía. Sí. No era común. Así que lo más común era escuchar radio. Y escuchábamos radio en AM porque ni siquiera tampoco había mucha FM. Había una sola FM que transmitía desde La Barría, que transmitía desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche como un logro. Y era algo medio muy particular. Así que escuchaba AM y en ese momento entraba Radio Colonia, un montón de Radio Carve, un montón de radios uruguayas, la radio de Buenos Aires. Y era como de chico ver la ventana al mundo, o sea, vivís en un pueblo chico donde no hay mucha televisión, no hay mucho, y de pronto escuchar esos locutores, escuchar a José María Muñoz, algún partido, era algo mágico, soñaba con conocer Buenos Aires, todo, y eso fue lo que me atrapó de la radio, lo que me gustó más de la electrónica que cualquier otra cosa. Así que bueno, siempre me dediqué a eso porque me llamaba la atención eso. Hermoso. Lucas, vamos a cortar acá a ver si todavía no nos emocionamos. Yo soy un fanático medio raro también. Yo tengo 37 ahora, pero mis amigos me cargan que soy un señor viejo en un cuerpo de 37. Y yo soy un fanático de la radio y sí, todas esas imágenes, todas esas las compañías, los momentos en los que estaba la radio, son hermosos y parte gigante también de nuestra niñez. Exacto. Así que bueno, realmente muy lindo hablar con vos, con uno que compartimos muchas cosas, pero bueno, y vos sabés otro montón que ahora hemos aprendido un poquito y nos enorgullece eso un poco también. Te agradezco muchísimo la comunicación, seguramente te volvamos a llamar más adelante y te mando un abrazo. Bueno, dale, muchas gracias a vos por permitirme estar en tu espacio.